En Red Más Noticias, hablan los candidatos presidenciales. Y aquí en Red Más Noticias nos gusta escuchar, porque hace falta escucharnos en Colombia. Doctora Ingrid Betancourt, como siempre, un gusto tenerla con nosotros aquí en nuestra casa. Bienvenida. Para mí es un placer estar con ustedes, con la audiencia en especial. Sí. Doctora Ingrid, salgamos del tema de una vez por todas. Se armó un lío, le dijeron de todo, las redes sociales, pero más allá de esa espectacularidad, de todo lo que pasó, hay una razón. ¿Por qué decidió abrir ese diálogo nacional con el expresidente Uribe? Bueno, en realidad lo he abierto con todo el mundo. Y de alguna manera la situación con el expresidente Uribe es casi que tangencial, porque un periodista me pregunta si acepto hablar con él y digo que sí, y a partir de ahí se arma toda una especulación sobre si eso es alianza o no es alianza. No, no es ninguna alianza, es simplemente, pues, si él quiere hablar conmigo, yo estoy obviamente dispuesta a hablar con él primero con mucha gratitud y con mucho respeto también, pero eso es independiente del pacto, del gran pacto nacional al cual estoy convocando para luchar contra la corrupción. Y ahí el planteamiento es muy sencillo. Tenemos una polarización que implica que estas personas que son los ejes y las cabezas visibles de la polarización nos están llevando a volver a conformarnos en un diálogo de odios y de digamos, de prohibiciones y de confrontación. Y los que están por Petro se les olvida que ahí hay gente muy cuestionada en ese pacto histórico, y los que están con Fico se les olvida que ahí hay gente muy cuestionada en ese grupo que está con Fico. Es decir, estos dos polos sirven para volver a atizar los odios, y entonces la gente dice, no, yo voy a votar por Petro con tal de que no volvamos a lo mismo de Uribe y de Duque, y los otros dicen, voy a votar por Fico con tal de no caer en el horror del abismo de lo que puede representar Petro. Son los miedos, son los odios, y detrás de eso las maquinarias, la corrupción se va instalando tranquilamente y quedan como escondidas. Nadie las ve porque estamos otra vez funcionando con odios. El planteamiento nuestro es, el enemigo público número uno es la corrupción. Eso es lo que tenemos que atacar, y no importa si somos de izquierda o de derecha, hay gente muy buena en la izquierda, hay gente muy buena de la derecha. He hablado con todos, hay gente del pacto histórico con el cual hablé hoy que no están cómodos con la presencia de Roy Barreras, de Armando Benedetti, que está entre otras sindicado por lavado de activos, de Piedad Córdoba, que tiene un proceso en la Corte Suprema de Justicia por hechos vinculados con el secuestro, con Alex Saab, cosas, digamos, muy complicadas. Y por el otro lado también he visto gente que, del lado de la derecha, gente sin maquinarias de voto de opinión, que sí han apoyado tradicionalmente al presidente o el expresidente Uribe, pero que no se sienten cómodos con estar en un grupo donde están sentadas grandes maquinarias como las de Alex Char y todo el escándalo de Aida Merlano. Entonces, ahí está el país, el centro, es ese montón de colombianos, yo diría la mayoría, que no quieren ni un lado ni el otro y que quieren tener la posibilidad de cambiar de fondo sin taparse los ojos y pretender que esa corrupción no está ahí cuando está apoyando y soportando las aspiraciones de los dos grupos polarizados. Pues entendido ese tema, vamos a las propuestas, que es lo que nosotros queremos escuchar. Usted ha dicho que Colombia está secuestrada por la corrupción y habla de 3 pilares: la recuperación, la compensación y la sanción. ¿Cómo lo piensa hacer? Bueno, para la recuperación es ir tras la plata de los que roban, porque nos damos cuenta que muchas veces no les importa ir a la cárcel, lo que esperan es ir a la cárcel y después quedar con su botín. Sí, lo vieron como un negocio. Es un negocio. Entonces, para incentivar ese tipo de actitudes, ir tras los recursos, ya hay una cosa que se llama LUIAF, que es lo que permite rastrear las cuentas bancarias, pero tenemos que ir mucho más lejos. Tenemos que saber cuáles son los testaferros, dónde están las propiedades, si están aquí en Colombia, si están en el extranjero, hacer acuerdos internacionales de cooperación para que esos recursos se le devuelvan al gobierno colombiano, podamos repatriar esas propiedades o venderlas y traer los recursos para invertirlos aquí en los programas de gobierno. Entonces, eso implica una reestructuración del gobierno, en particular de la DAPRE, y tener una unidad de choque que va a hacer esas investigaciones, probablemente ayudados con elementos que vengan ya especializados para hacer este tipo de actividades. Por otro lado, necesitamos, sí, unos cambios legales. Vamos a presentar un proyecto de ley para que los colombianos tengan derecho a pedir reparación
cuando son víctimas de la corrupción. ¿Por qué? Porque queremos que cada uno de nosotros tenga claro en su cabeza lo que nos cuesta a cada uno la corrupción. Cuando hay un problema con los PAES y que a los niños no les dan sus alimentos porque se roban esos recursos, las madres deben, y los padres, las familias deben unirse, reclamar y ser como víctimas de la corrupción, reclamar esos recursos para sus niños. Es decir, que le vamos a dar la posibilidad a los colombianos de tener una compensación a esta victimización que representa la corrupción. Por otro lado, necesitamos hacer un proyecto de ley que ampare y proteja a los informantes, porque ¿qué pasa hoy? Hay personas en Colombia que saben que tienen información, no se atreven a denunciar porque los echan del puesto o los pueden matar, matan. claro. Entonces necesitamos protegerlos, anonimato, y también tenemos que volver a readecuar a través de una reforma constitucional cómo operan los entes de control para darles independencia. Entonces la propuesta es que tengamos estos entes de control manejados por una junta directiva tecnócrata y esta junta directiva nombrando a los directores, de manera que no sean los políticos, que no sean, digamos, estas fuerzas muchas veces que tienen que ver con corrupción, con mafias, etcétera, que miran a ver cómo logran impunidad poniendo a su ficha a la cabeza de uno de estos entes de control. Le escuché, doctora Ingrid, que usted va a hacerlo desde el DAPRE, es la dirección de la presidencia, o sea que esto va a ser su línea número uno, usted va a estar encima de eso. Sí, vamos a estar encima. Es muy importante que los colombianos sientan que esto es una operación conjunta, integral, donde cada uno de nosotros, desde el gobierno los unos y desde la calle los otros, podamos coger en tenaza estas organizaciones delictivas y sacarlas del paseo. Doctora Ingrid, la escuché hablar de un seguro para la vejez, sí, para los colombianos que no hayan alcanzado a cotizar, que son un montón. Sí, ¿Eso cómo sería? Millones. Son 3 millones de personas que en este momento están fuera de cualquier cobertura. Vamos a reformar el sistema pensional. En este momento hay unos recursos que están represados, son los intereses que no se le pagan a aquellos colombianos que no completan sus pensiones en el sistema de pensión público. Hoy en día, esos intereses, de una manera totalmente, digamos, abusiva, sirven para pagar las pensiones millonarias de aquellos que vienen al sistema público a pensionarse con los mayores salarios. Es decir, que estamos subsidiando a los más ricos. Aquí lo que vamos a hacer es que cogemos esos intereses, los ponemos en unas cuentas unipersonales para reconocerle a los que no alcanzan a cotizar las 1.300 semanas la posibilidad de tener unas mesadas de alrededor 800.000 pesos. Pero también esto nos permite unir esos recursos con los recursos que ya existen a través de Colombia Mayor y a través de la participación que tienen muchos para el BEP y para los BEPS. Y con esto podemos lograr que los 3 millones de colombianos que en este momento están por fuera del circuito tengan una cobertura con un seguro de vejez. Y esto nos permite por primera vez en el país asegurarle a los colombianos una cobertura total, universal. El sistema de pensiones hoy en día tiene 3 problemas. Uno, que no cubre a todos. Esto es una manera de cubrir a todos. 2, que es desigual, porque favorecemos a las pensiones más caras. Este sistema nos permite devolverle a los más pobres la manera de resarcirle a ellos su inequidad, que es una inequidad social, sin subsidiar a los ricos. Y tercero, necesitamos devolverle al sistema su sostenibilidad, porque lo que sabemos es que en el 2050 vamos a tener problemas presupuestales. Hoy en día, por cada pensión que se paga, hay 4 colombianos activos que sostienen esa mesada. Pero en el 2050 serán solo 2 y en el 2070 solo 1. Entonces ahí esto quiere decir que vamos a tener que entrar a fondear. Hay países como por ejemplo Francia, que es un mal ejemplo para tomarlo como digamos, modelo. ¿Por qué? Porque como tienen este hueco pensional que es un abismo, y lo llaman el abismo pensional, lo que han hecho es subir impuestos. Entonces hoy en día todos los ingresos están taxados, tienen un impuesto del 12%, que es inmenso, para fondear ese hueco. Y los que pagan ese impuesto son todas las personas y eso no da derecho a una pensión. Y sin embargo todo se va para las pensiones. Para evitar ese proceso y que tengamos que encontrarnos en una situación de no pago frente a aquellos jóvenes que hoy entran al sistema laboral y que se van a pensionar en el 2050, vamos en el 2050 a cambiar la edad de retiro. Toca subirla.
Hay que subirla. Es lo único razonable, no tenemos otra manera de hacerlo. ¿Y hasta a qué edad quedaría entonces? Los cálculos que tenemos es que para mujeres 60 y para hombres 65. Ahora, nosotros estamos pensando en cosas un poquito revolucionarias. Una de las maneras de equilibrar la carga entre hombres y mujeres es con un seguro que nos permita garantizar que cuando un hombre y una mujer se pensionan con los mismos años y el mismo ahorro, tengan la misma mesada. ¿Por qué razón? Es lo justo, ¿no? Es lo justo, pero no sucede hoy. Hoy a las mujeres se les paga menos. ¿Por qué? Porque las estadísticas dicen que la mujer tiene una esperanza de vida mayor. Entonces eso hace que el ahorro se divide entre más años, entonces se le reduce la mesada. Y esto es muy injusto. Entonces vamos a lograr con un seguro que todos quedemos, hombres y mujeres, en igualdad de condiciones. Doctora Ingrid, en el tema del narcotráfico, usted está proponiendo un plan regional para despenalizar todas las drogas. Es algo así como una alianza para el progreso con los Estados Unidos. Sí. ¿Cómo sería y cómo los va a convencer? Bueno, en realidad la guerra contra las drogas ha sido un fracaso. Hoy en día tenemos más hectáreas sembradas que hace 40 años. No hemos podido acabar con las organizaciones delictivas que cada vez se fortalecen más. Tenemos que ir a acabar la renta, es decir, acabar con el negocio. La mejor manera de hacerlo es si regalamos la droga. Es si no puede haber negocio, no hay plusvalía. Claro. Entonces, para eso necesitamos un acuerdo regional. ¿Cuáles son los dos, objetos o en la agenda con Estados Unidos? Tenemos dos temas que son la droga y la migración. Y lo que estamos diciendo es, bueno, acabemos la guerra contra las drogas, esos fondos, mandémoslos para invertir en las regiones, ahí donde están los campesinos que son víctimas de la droga, víctimas del cambio climático, los que están migrando hacia el norte. Estabilicemos nuestras poblaciones con esos fondos de manera a darles la posibilidad de hacer una actividad agrícola legal y productiva que les traiga bienestar y prosperidad. Y esto lo podemos hacer uniendo esos dos objetivos: acabar con las rentas delictivas, acabar con la droga como guerra contra las drogas y invertir en nuestros campesinos. Y esto nos permite matar dos pájaros de un tiro. ¿Y el consumo? El consumo hay que mirarlo desde el punto de vista de la salud pública. El consumo son los ciudadanos más vulnerables, sí, y tenemos que protegerlos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, sacar las drogas de las calles. En este momento están por todos lados. Están esos microtráfico en cada barrio, y ahí se concentra toda la delincuencia. Si los sacamos y logramos que esa droga se le entregue gratuitamente a las personas drogadictas y que esto sea bajo el cubierto y la vigilancia del Estado, sacamos la droga primero de los colegios, de las universidades, hacemos que cada cual se responsabilice de lo que le sucede. Si tiene un problema de drogas, que lo enfrente como un problema de drogas. Si es un consumo de droga social, que también lo enfrente como una realidad, y que podamos sacar del mercado esta droga para acabar las rentas delictivas de los narcotraficantes, pero también proteger a nuestra población más vulnerable, que son quienes, primero nuestros niños, nuestros jóvenes, pero también los adictos, que en este momento pues están dispuestos a matar, a robar, con tal de conseguir lo necesario para poder cubrir su adicción. Doctora Ingrid, usted le está apostando a vender un petróleo, pero verde. ¿Cómo es esa historia del petróleo verde? Pues en realidad hoy en día en el mundo tenemos una cosa que se llama los créditos de carbono, sí, que son la posibilidad de que con los bosques nativos, con siembras, y en Colombia podemos hacer siembras en todos los pisos térmicos, y tenemos también que reforestar la Amazonía con todo lo que está sucediendo con el narcotráfico. Esto nos da la posibilidad de crear créditos de carbono, es decir, que el mundo nos reconoce el costo de crecer estos bosques nativos que van a recuperar el dióxido de carbono, que es el que contamina la atmósfera, y eso nos permite vender esos créditos. Es como si nosotros estuviéramos captando como un aspirador, y eso que estamos aspirando lo ponemos en venta. Eso permitiría que nosotros balanceáramos el impacto, la huella carbono de no solamente producir el petróleo, sino también usar el petróleo. Entonces, el petróleo que Colombia vendería al exterior sería más caro, pero sería caro porque tendría incluido este crédito de carbono, de manera que quien lo compre sabe que ya el consumo ya está balanceado y que por lo tanto es un petróleo completamente verde, sin que afecte con un adicional de huella de carbono
el mundo, y eso es transición energética. La empresa privada en esta campaña presidencial particularmente tiene mucho miedo. ¿Qué puede esperar la empresa privada de su gobierno? Nosotros vamos a ser los socios de la empresa privada. Hemos visto con mucha preocupación, y esto es un declive que llevamos desde hace años, que parte de la base que todos los colombianos somos corruptos. Y como todos somos corruptos, entonces hay que tratar de crear una serie de filtros para impedir la corrupción. Los primeros afectados son los empresarios, que tienen una cantidad de trabas, de tramitología, que por lo general no sirve para nada porque la corrupción, ellos saben cómo pasar por en todos estos filtros, sigue imperando la corrupción, pero sí afecta la productividad y la competitividad de nuestras empresas. Lo que estamos diciendo es, para nosotros los empresarios son nuestros socios y el Estado tiene que mirar que a las empresas les vaya bien. Si a las empresas les va bien, al país le va bien, generamos más empleo, generamos más riqueza, podemos por lo tanto recaudar más, tenemos más dinero para invertir en las zonas más pobres del país. Es decir, que para nosotros el socio real es el empresario, y lo vamos a hacer sobre diferentes frentes. Primero, protegiéndolos con reglas estables a nivel jurídico. Segundo, quitando las trabas de la tramitología. Tercero, con una promesa, es no reforma tributaria en los primeros años de nuestro gobierno, y cuando se dé una reforma tributaria, si necesario, lo hacemos sin subir el IVA y sin aumentar la carga tributaria de las empresas. Vamos a trabajar de manera a que se abran canales de exportación, vamos a trabajar sobre los nichos de exportación colombianos, vamos a trabajar sobre el hecho de que queremos que Colombia sea un país exportador de lo verde, todo lo que es bio, orgánico, y también los créditos de carbono. Todo esto va a ser un gran, esfuerzo por parte del Ministerio de Comercio, por parte de la Cancillería, para abrir estos espacios y hacer de Colombia el primer país verde real a nivel, no solamente de la región, sino que esperamos también a nivel del mundo. Ayer, doctora Ingrid, y antier estábamos registrando la noticia de un niño de 15 años que le pegaron un tiro por robarle un celular. Esta inseguridad en las calles está fuera de control en muchas ciudades. ¿Usted qué piensa hacer para tratar de frenarla o por lo menos controlarla? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es lograr recuperar la autoridad moral y el ejemplo de nuestra fuerza pública. ¿De la policía? De la policía y del ejército. Sin eso no hay el contacto, no hay la confianza. Ahora, sí tenemos que pedirle a nuestra ciudadanía colaboración. En este momento tenemos que tomar medidas que son probablemente transitorias, localizadas, pero que nos permiten enfrentar lo que está sucediendo. Hay zonas, por ejemplo, en Bogotá, donde se están operando este tipo de delincuencia, operan con motos y con pasajeros. Los parrilleros. Los parrilleros. Tenemos también, eso es una cosa que tenemos que enfrentar, y por un momento tenemos que impedir que en ciertas horas de la noche, que estas situaciones se presenten, no permitir parrilleros a partir de las 11 de la noche hasta las 3 de la mañana, en ciertos momentos de la semana, cuando sabemos que son los más activos. Necesitamos controlar las armas, no podemos tener armas regadas por doquier, es muy importante volver a tener el monopolio de las armas. Tenemos que lograr que la ciudadanía se empodere de su seguridad. Necesitamos que los ciudadanos tengan sus teléfonos, que tomen fotos, que estén alertas, que nos ayuden a compartir información. Y yo creo que si todos estamos conscientes del peligro que hay, del hecho de que hay también organizaciones delictivas con intereses políticos que quieren desestabilizar en este momento al país por razones de la política, si todos estamos muy alertas, también podemos frenarlos. Doctora Ingrid, usted ha demostrado que es conciliadora, usted habla con todos los lados de la política y del acontecer nacional. ¿Qué será lo que pasa en Colombia que cuando ponen una norma dicen no me gusta y bloqueo? Se lo pongo el ejemplo hoy de los moteros en Bogotá, más allá de sus razones que son entendibles y demás, ¿por qué cuando a muchos colombianos no les gusta una propuesta, su decisión hoy es bloqueo, las medidas, las vías de hecho? ¿Qué hacer para que podamos tolerarnos un poquitico más y ceder? Sí, yo creo que es muy importante que establezcamos unos espacios de diálogo constantes. Hay un fenómeno, y es que los colombianos sienten que nadie los oye, que les llegan, las decisiones de manera arbitraria, que los cogen por sorpresa, no se ambientan las decisiones que se toman, y por lo tanto no consideramos a la ciudadanía como parte de la solución, sino como parte del problema. Necesitamos espacios de conciliación, espacios a nivel nacional, pero también a nivel local. Es muy importante que el gobierno
reconozca estos espacios, les dé vocería, les dé la posibilidad de que entremos, no solamente para hacer política cuando hay problema, no para tratar de darles un espacio cuando ya el problema está armado, sino también para prevenir, para estar en un diálogo y estar monitoreando y llegar a soluciones que sean conjuntas, que estemos de acuerdo en la manera de solucionar los problemas. Es un pequeño recorrido de lo que es su propuesta de gobierno y queríamos volver a tenerla en casa para escuchar propuestas, que creo que es lo importante en esta época electoral. Como siempre, un gusto tenerla con nosotros, doctora Ingrid. Mil gracias, un abrazo a todos. Mil gracias.